¿sabes qué? Ya estoy harto, ya quiero emprender mi propio negocio. Hablé con mis hermanos que ya estaban en el medio gastronómico. Obviamente, digo, yo tenía 31 años, Patricio pues, tenía 30 no, Patricio tenía 23 y Daniel tenía 21, o sea, eran unos niños, caray. Pero dije, ¿sabes qué? Este es mi último intento de abrir un restaurante. Y literalmente así se los dije. Esta es la idea, hagámoslo en conjunto, entre los tres y digamos todo el rollo. Pero pues literalmente sí les dije, este es mi último intento. Y si en esto no lo hago, me cambio de carrera y me pongo a vender seguros o a ver qué chingados hago. Pero ya cocina ya no. Este es mi último intento y ahora sí voy a hacer lo que siempre he querido hacer, mi identidad como cocinero. Cocina norestense, tiene que ser en un formato fine dining, tiene que ser menos degustación. Hicimos 7 mandamientos, que es lo que nos ha regido todo este tiempo, que habla mucho de esto, tanto del productor, tanto del cliente, toda esta ideología. Y así abrimos Coli con una inversión de 600,000 pesos. La mitad del equipo que yo tenía guardado de cocina del Cortiles 5, creo que va por ahí. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Rodrigo Rivera Río, fundador y chef de Coli Cocina de Origen, un concepto gastronómico multipremiado y reconocido por explorar la cocina del noreste de México, sus sabores, cultura y tradiciones. Nominado en el 2022 dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y en 2024 galardonado con la grandiosa estrella Michelin. Rodrigo también cuenta con proyectos como Casa de la Playa en Xcaret, Cometa y Terraza en Monterrey y Mantela de Grupo Andersons en Guadalajara. Hoy hablaremos de la influencia de nuestra cultura y cómo afecta tu destino. Rodrigo, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchas gracias, qué gustazo estar aquí con ustedes. Un honor. Oye, de hecho, te quiero compartir. Yo desde niño quería ser chef. Creo que fue de esos grandes sueños frustrados que tuve por bastantes años. Oye, hasta que vi cuánto costaba la escuela y después todos los utensilios de cocina que se requieren, dije, híjole, creo que no se va a poder. Entonces, oye, total, un honor estar aquí contigo. No, hombre, el honor es todo mío, caray. Muchas gracias. Oye, Rodrigo, creo que compartimos una pasión adicional a la cocina, que es el motociclismo. ¿Cuándo, ¡Yay! cu- Sí. cuándo, cuándo y cómo aprendiste a andar en moto? Híjole, yo creo que la primer moto que tuve, no, de hecho, la primer moto que tuve fue cuando tenía 5 años. Yo viví en un rancho agrícola con mi papá. Híjoles, pues desde los 4 años hasta los, ¿qué fue? 14 años, ¿no? Entonces imagínate, estuve pues casi toda mi infancia, de hecho toda mi infancia en un rancho agrícola y ganadero. Entonces, pues más que una bicicleta, porque pues todo era empedrado, toda la terracería, entonces mi papá me compró una Suzuki 50, que de hecho no me la compró a mí, sino a todos los hermanos, ¿no? Somos 4 hombres, entonces ahí estaba la moto, pero yo fui el primero que me subí y te juro que me acuerdo que mi papá llegó y me dijo, mira, aquí está muy sencillo, te pones tu casco, te subes, le aceleras de este lado y te vas todo derecho y vámonos, ¿no? Entonces llego yo, me pongo, le acelero y le digo, ¿y ahora qué hago? Pícale esta palanquita. Le piqué y me fui todo derecho y me estampé, ¿no? Y llega mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije, me encantó, está poca madre, esto es lo que quiero, me encantó, cara. Y desde ahí, pues prácticamente le he dado hasta el día de hoy. Tuve la Suzuki, luego tuve una Yamaha 100, después tuve una KX 125, después tuve una Ninja, creo que era 250, luego tuve la Himalaya, la Royal Enfield, esta 411, y ahorita tengo un Scrambler 1200 que me encanta, caray. Entonces, digo, si te das cuenta, ha sido nada más una la deportiva que he tenido, la mayoría siempre han sido de doble propósito y pues digo, es lo que me encanta, caray. Oye, y en lo personal, ¿cuál es tu sensación favorita al subirte a una moto? Sí, entonces, pues las motos siempre ha sido algo que ha estado conmigo, me encantan. Digo, lamentablemente el único día que no rodo tanto es el domingo porque es el día que estoy con mi familia, pero de lunes a sábado, pues es mi método de transporte, caray. Oye, que hecho te iba a preguntar tú a nivel personal, ¿qué sientes cuando te subes a una moto? ¿Por qué arriesgas tu vida? Digo, arriesgamos, ¿no?
Pero tú, ¿por qué arriesgas tu vida? ¿Qué sensaciones te da que te hace regresar? Ay, mira, me encanta, yo siempre he dicho, es más, de repente, esos días que o la llevé al servicio o lo que sea, que me quedo yendo en la camioneta, te lo juro que llego hasta con flojera al restaurante, ¿no? O sea, es como que me falta esa parte de adrenalina. Creo que no hay forma más bonita que llegar a la chamba, que llegar en la moto, que te despabilas. Y algo que también me gusta mucho es que te mantienes siempre alerta, ¿no? O sea, creo que esta filosofía de, pues todos están en contra tuya cuando vas en la moto y tienes que cuidarte de todos. Yo digo esta regla de los 12 metros. Entonces creo que también es algo que te pone alerta y que te pone a las vivas y pues siempre te mantiene con, pues ahora sí que bien prendido, ¿no? Muchas veces en el coche, pues estás con el celular o estás comiendo, estás haciendo algo y en la moto no puede ser absolutamente nada más que las dos manos en el volante y estar atento, ¿no? Entonces, pues creo que son de las cosas que me encanta y esa adrenalina, pues creo que es preciosa, caray. Oye, y en esta infancia que mencionas, ¿no? Siendo cuatro hermanos, estando más alejado de lo que podríamos denominar hoy ya con los celulares y con la tecnología, eh, ¿cómo fue tu infancia en relación ya obviamente con la comida? ¿Y cuál era tu platillo favorito en ese entonces de niño? Y si lo sigue siendo hoy de adulto. Claro, claro. Mira, pues yo creo que algo que, digo, pues yo siempre he dicho, no tuve la fortuna de tener esa infancia que la verdad me encantaba, pero algo que es muy bonito porque es muy correlativo lo que hago al día de hoy, pues tuve mucha accesibilidad a entender esta parte de la transformación del ingrediente, ¿no? Y de cómo surge el ingrediente, ¿no? O sea, yo recuerdo ver con mi papá desde que se sembraban los jitomates, desde que se sembraba la calabaza, del proceso que era para cuidar estos productos y hasta el mismo tema de la cosecha como tal, ¿no? Entonces, pues es esta manera de entender que pues atrás, en el campo, atrás de un ingrediente, pues hay muchísima gente que está chambeándole, que está tratando de hacer que el producto esté lo mejor posible. Y dentro de eso, pues también al vivir en una zona agrícola, pues algo que está padre es ver cómo se correlacionaban los mismos vecinos a través de la comida, ¿no? Yo recuerdo que llegaban con mi papá y le decían, no, es que traigo unas empanadas de escamoles, ¿no? Y era un regalo totalmente, pues llegamos y nos las comíamos cuando hoy los escamoles pues, es la cosa más cara y lujosa de México y era algo como de intercambio, ¿no? Me acuerdo que también de repente llegaba y un amigo, oye, pues sabes que cosecharon chiles poblanos y eran, te lo juro que costales y costales, y durante toda una semana comíamos todo lo que tuviera que ver con chiles poblanos, o sea, era así todo el tiempo que hay. Entonces creo que esa parte era muy bonita y obviamente uno de los productos que sigo amando al día de hoy, pues el tema del cordero, lo que es la barbacoa de pozo, de borrego, de allá de Hidalgo, pues es algo mágico, algo que hasta el día de hoy seguimos yendo al rancho de mi papá y bueno, no puede haber un solo viaje que no vayamos a comerlo y que no sea todo este ritual que nos ultra mega encanta, ¿no? De hecho, uno de los platos que tenemos dentro de uno de los restaurantes en Casa de la Playa, en un proyecto que se llama Cently, es prácticamente eso, ¿no? Es un cordero que lo hacemos en carne molida como si fuera una pequeña albóndiga, rellena de escamoles y bañado en salsa verde con un poquito de choconostle, ¿no? Entonces, literalmente son estos recuerdos que yo tenía de la infancia, ¿no? Oye, y con esta relación obviamente de la comida, que ahorita nos metemos un poquito más ya a la parte de los restaurantes, pero Mm. vi tu TEDx, yo también tuve la oportunidad en su momento de dar uno y me pareció totalmente diferente a lo que regularmente vemos en un TED, el storytelling del cómo lo abordaste, creo que nadie se lo esperaba, pero ¿nos puedes platicar cuál es tu relación con José Vasconcelos? Claro, claro. Mira, de hecho, la verdad estuvo vaciadísimo porque pues ya ves, me fueron dando ahí como coach para hablar y todo el rollo. Pero siempre me decía Luis, ¿no? Que era la persona que me ha invitado, me dice, es que tienes que hablar de lo que sea menos de comida, ¿no? Menos de lo que haces actualmente. Entonces, pues yo decía, digo, me han invitado a miles de pláticas, pero al final de camino pues hablas de lo que sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo no, pues cómo no hablar de la cocina? Y vaciado, ¿no? Porque después de estas 5 pláticas, hasta la última capacitación o coaching, ahí fue donde salió y me dice, bueno, ¿cómo llegaste a Monterrey, no? Pues, ¿cómo nace esta parte de Monterrey? Y le dije, oye, pues es que fíjate que a mí siempre me ha gustado la parte de la historia y ahí es donde empieza este tema de José Vasconcelos. Digo, mi mamá es 100% regia, vivíamos en el estado de Hidalgo, pues obviamente en toda esta parte agrícola que hasta el día de hoy, ¿no? Pues se va el sol y pues se acabó el día, ¿no? Entonces, pues ahora sí que todos es juntarnos en la casa y platicar las sobremesas de la cena, creo que son de las cosas más bonitas que sigue teniendo el rancho donde vive mi papá. Y entonces ahí es donde empezaba mi mamá, ¿no? Y nos platicaba, pues literalmente toda esta parte de qué es Monterrey, cómo era Monterrey. Ella siempre me platicaba de esta calle, José Vasconcelos, de que pues era esta calle donde estaban las heladerías y donde estaban las boutiques y donde estaba todo lo de la comida, que pues obviamente es lo que no había en Hidalgo, ¿no? Entonces, pues desde ahí a mí ya me llamaba, entonces yo empecé a investigar, pues quién era José Vasconcelos, pues todo este tema de
pues qué representa él y quién es él a nivel, pues ahora sí que tanto histórico como también a nivel cultural, ¿no? Obviamente hay miles de historias sobre José Vasconcelos, pero pues tratamos de irnos pues a esta parte superficial, teniendo yo 15 años, pues ese era el entendimiento o la accesibilidad que yo podía tener en ese entonces, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues mi top José Vasconcelos, y pues ya después del camino llego a Monterrey, y pues bueno, me topo con otra realidad totalmente diferente sobre lo que es la calle José Vasconcelos, sobre lo que era José Vasconcelos, y pues digo, yo hasta el día de hoy hemos hecho muchas temporadas en Coli donde hacemos platos en honor a él, pero yo sí sigo insistiendo, ¿no? O sea, gracias a ese ímpetu que tuve a través de buscar la historia de él y tratar de buscarlo a él, por así decirlo, de una forma a lo mejor pues muy ideológica, pero me hizo llegar a Monterrey y me hizo encontrar mi identidad como cocinero, ¿no? Yo hoy en día sí me considero un cocinero que hace cocina norteña y que me gusta la historia del norte, que me gustan las tradiciones norteñas, que vivo aquí, que tengo una familia 100% regia, o sea, digo, ya tengo 21 años viviendo aquí en Monterrey, de los 41 que tengo, pues digo, pues gracias a él fue el que me trajo aquí, ¿no? Oye, y esta relación con la identidad cultural de la que estás hablando, creo que a veces uno no valora como mexicano la cultura gastronómica que tenemos, creo que es parte muy importante de la cultura a nivel general. A veces hasta reniegas, ¿no? Están estos chistes de, pues oye, toda la comida en México es harina con carne y con salsa, ¿no? Y ya preparada de maneras diferentes. Lo vives hasta que sales al extranjero y te das cuenta que en pocos países existe una verdadera identidad cultural. ¿Qué tan importante y cómo has relacionado la identidad cultural de Monterrey y del norte del país a poder crear una gastronomía que sea atractiva, pero al mismo tiempo respete las raíces culturales de la zona? Claro, mira, creo que dentro de ese esquema, y la verdad qué padre ideología, porque pues creo que así es como ha sucedido, ¿no? Primero es a través de la identidad, ¿no? Eso siempre fue algo muy mío, digo, mucha gente de repente me dice, puta, qué padre, ¿no? Voy a abrir este call y pegó y funcionó, y pues no fue así, ¿no? No fue un tema de, ay, pues un chispazo y qué padre, y se juntó con sus hermanos y todo salió, sino pues hay mucho más atrás de eso, sino fue esta sugestión sobre cuál es mi identidad como cocinero, ¿no? Y cuál es mi identidad. Yo considero que la gastronomía es un arte, así como muchas otras disciplinas, pero yo decía, bueno, todo artista tiene que tener una identidad. Entonces, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Así como dentro de la pintura, pues está el cubismo, el surrealismo, pues está todo este tipo de cosas. Bueno, yo qué quiero ser y cómo quiero ser, ¿no? Entonces, en primera instancia era siempre esta pasión por la parte del fine dining, siempre me ha gustado el fine dining. ¿Cuál es la diferencia entre un casual dining y un fine dining? No es que uno tenga que saber más rico que otro, para nada. De hecho, yo los mejores platos que he probado ha sido en fondas o en zonas rurales y a través de la mano de una señora, de un comal, ¿no? Pero sí creo que existe un pequeño refinamiento a través del cómo poner las cosas en la mesa, ¿no? Y de cómo dar toda esta redondez a través de lo que a mí más me apasiona, que es el servicio de la hospitalidad. O sea, creo que es eso, ¿no? Creo que se puede trabajar mucho más esta ideología de la hospitalidad dentro de un fine dining que en un casual dining, ¿no? Esa es la única diferencia por la cual a mí me apasiona tanto el fine dining. Entonces, yo les decía a los chavos, ¿cómo poder encontrar la identidad? Y no es que yo le dara una clase de identidad a los jóvenes, sino yo siempre lo he dicho, creo que me la estaba dando a mí mismo, ¿no? O sea, era como que esta parte de estudialo, investigalo, dáselo a los chavos, pero pues a lo mejor la mitad no me pelaban, pero yo sí era como que yo lo estoy entendiendo y es lo que me está ayudando a salir adelante, ¿no? Y era esta parte de primero, pues haz lo que domines y haz lo que conozcas, ¿no? Digo, yo tuve un restaurante italiano, pues sí, padrísimo, pero pues llegaban los clientes y me decían, oye, ¿y en qué parte de Italia estudiaste tú? ¿Y de dónde eres de Italia? Pues no, en mi vida ni había ido a Italia, ¿va? Entonces, pues ¿cómo estoy haciendo una cocina italiana si no tengo la más remota idea ni de qué sabe? Entonces, ahí es donde entro y digo, bueno, ¿cuál es mi mayor arraigo? Pues tengo pues esta parte histórica que vengo de Hidalgo, pero pues con papás norteños, donde todo lo que vivimos en Hidalgo, pues tenía que ver con el norte, todas las vacaciones y todos los tiempos que tenemos libres la pasamos aquí en Monterrey, pues entonces sí mi identidad es más norteña, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los platos que más arraigo tengo, más me ha sorprendido? Ah, pues el asado de puerco, pues el chicharrón, ta. Entonces, iba como que creando esta estructura hasta que el punto que dije, ¿sabes qué? Sí, mi identidad 100% es la cocina norteña, son los sabores del norte, esta intensidad de comino. Digo, la gran diferencia que hay entre la cocina de Alguense y la cocina norteña son meramente los ingredientes. Tenemos un lado en el norte con muchas notas de amargor, acidez, y esta parte cárnica 100%, y del otro lado encontramos en Hidalgo esta parte de herbalidad, esta parte
podría llegar a ser de productos más grasos, pero sin tanto efecto mellar, es decir, sin tantos caramelos y asados o amargores. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes, pero sí te puedo decir que la cocina norteña tiene un power de sabor que es durisísimo. Entonces, ahí es donde yo me centré y donde más me gustó, ¿no? Entonces, ya después de eso es, bueno, ¿cómo logramos entender la cocina del norte? Y creo que las temporadas que hemos llevado en Coli lleva, este año cumple 10 años, pero nosotros no decimos que Coli va pasando el tiempo en base a los años, sino a las temporadas. Cada 8 o 10 meses cambiamos totalmente el menú con toda la ideología diferente. Y creo que cada una de las temporadas ha sido una forma de nosotros, o yo sobre todo, de entender a Monterrey a través de la investigación. La primera temporada de Coli se llamaba La historia de Coli a través de 13 tiempos. Entonces esa fue donde entendí la parte de los 3 intentos de fundación de Nuevo León, fue donde empecé a entender cuál era la herencia gastronómica y cultural que tenía Nuevo León a través de los sefarditas, pues a través de los tlaxcaltecas, a través de los, pues digo, los antiguos pobladores, los borrados, guachichiles, todo eso. ¿Y a dónde voy con esto? Esta forma de ir descubriendo lo que es el norte y algo que creo que es bellísimo, que a veces no nos damos cuenta como norteños, es que nuestra historia está 100% encriptada. ¿Por qué? Porque así ha sido nuestra historia. Nosotros veníamos de una herencia sefardita donde, pues de repente llegamos, China libre, cada quien agarró la religión que quiso y después, pum, ¿no? Hubo esta parte de, oye, ya nos enteramos y vamos por ustedes. Entonces, ahí es donde cerramos los libros culturales, gastronómicos y de todo. Entonces, pues por eso la misma gente es que en el norte no hay libros, ¿no? Pues es que tuvimos que cerrarlos y tuvimos que quemarlos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos entendiendo eso, y estamos hablando de dos lugares, Hidalgo y Nuevo León, ¿qué pasa si nos vamos a Baja California? ¿Qué pasa si nos vamos a Mérida? Son dos mundos totalmente diferentes. Es como si estuviéramos hablando de Grecia, literalmente, y nos estuviéramos yendo a Australia. O sea, son dos mundos diferentes. Esta biodiversidad que tiene México a nivel cultural, a nivel de ingrediente, de geografía, y sobre todo lo que tanto dicen los franceses, ¿no? El terroir. Vaya, creo que México en eso es la potencia más grande a nivel mundial. O sea, México puedes tener una cultura totalmente diferente en Mérida y otra literalmente en Ensenada. Y creo que esa es la belleza de México y eso es lo que a mí, después de viajar mucho, cada vez me hace sentir más orgulloso que México tiene todo para romperla al 100%. Y si nos centramos más en Monterrey, creo que estamos de la misma. O sea, tenemos todo para poder ser lo que queramos, pero no podemos pensar en Nuevo León sin antes pensar en México, ¿no? Sí, de hecho, algo que me llama bastante la atención, mencionaste la parte del éxito y esta relación de, oye, pues no se construyó en automático, sí, ya son 10 años, se basa en temporadas, que ahorita te hago algunas preguntas relacionadas con temporadas, porque creo que la inspiración del nombre y del cómo se conecta con la historia hay bastante ahí, pero me gustaría preguntarte, Coli fue obviamente un gran éxito y después vienen más proyectos, pero ¿qué proyectos no fueron un éxito y tuvieron que cerrar y obviamente pues hasta pudieron haber traído alguna crisis existencial de este es el camino correcto en el sector gastronómico? No, hombre, mira, de hecho, digo, vaya, ¿no? Pues yo llego a Monterrey con mucha ilusión a estudiar gastronomía y toda esta parte cultural y pues bueno, me voy adentrando donde en mi falta de conocimiento del Estado, pues me topo con falta de ingredientes y falta de recetas dentro de Monterrey, ¿no? Nuevo León. Entonces, pues yo siempre he sido muy inquieto, entonces empiezo a trabajar en un restaurante que se llama Fanatic, con Graciano Cantú, el cual me encantó, fueron 5 años que me dio la oportunidad de ser chef, estar como chef ahí, entonces pues fue de mis primeras chambas ya directamente como chef, entonces pues también tuve acceso a mucho conocimiento y sobre todo algo que le agradezco cañón es, él sí me dejó echar a perder muchas cosas, ¿no? Porque creo que no hay mejor forma de aprender que echando a perder las cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo que llegaba con él y le decía, Chano, ¿sabes qué? Discúlpame, tuve una bronca, hice una receta y 5 kilos de tal producto, pues no los pude rescatar y bueno, pero ¿cómo vamos en costos? Pues mira bien, pero es muy analítico él. Entonces mira, sabes que me dice, bueno, va, entonces siguiente mes pues hay que bajarle estos gastos y esto y podemos librarla, pero eres esta empatía donde sí me daba la oportunidad porque él sabía mi edad y pues juntos fuimos logrando y fue un proyecto que fue súper exitoso en su momento. Después de eso, al grado que fue tan exitoso que otra empresa de casinos compra esta empresa y entonces, pues a mí me mandan a otro proyecto que se llamaba El Diego, y pues ahí empiezo ya con otro ámbito, ya no tanto como cocina, sino parte administrativa, y me empiezo a alejar un poquito de los fogones y empiezo con este tema administrativo, de compras, logística, sobre todo el tema de la carne, y haciendo mejores estrategias de compra.
pero me empecé a alejar de la cocina. Esa es la realidad, de meterme en un mundo más administrativo, y al grado que mis tiempos eran diferentes, mi economía era diferente, empecé a ganar mucho más lana, pero pues ¿qué pasa, no? Un chavo de 25, 26 años en ese entonces, pues, estaba ganando una buena lana, yo ya estaba encargado en tema administrativo de 6 centros de consumo, pues obviamente te empieza a volar la cabeza y empieza a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, pues ya estando yo en ese nivel, pues de repente bolas, ¿no? Que la empresa hace un cambio repentino de sociedad, y todavía recuerdo que, bueno, pues vas a conocer a los nuevos socios, entro yo a una mesa de 15 personas y voltea a uno de los nuevos socios mayoritarios de, ¿y quién es este niño que está aquí sentado, no? No, él es nuestro chef corporativo. ¿Cómo va a ser el chef corporativo? Oye, ¿me das chance y te puedes salir un ratito de la junta? Y pues, ¿qué pasó? Media hora después ya me habían corrido, ¿no? Entonces, así fue sin preguntar y vámonos, ¿no? Entonces, y digo, con toda razón, ¿no? Entonces, pues de ahí fue como que esta parte de, bueno, no pasa nada, yo ya había dado anillo, yo ya estaba a punto de casarme, yo me casé a los 27, sí, esto ya había sido a los 26. Entonces, pues qué pasa es volver a crecer, volver a sacarle, y yo recuerdo que tenía un currículum donde, pues ya sabes, ¿no? Chef de tal lado, chef ejecutivo, chef corporativo, chef administrativo, ya mi currículum según yo estaba altísimo, y pues ahí me tienen, ¿no? Recién casado, buscando chamba por todos lados, y pues nada, 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 y yo de repente de que, a ver, vamos a quitarle el chef ejecutivo y solo déjale chef, ¿no? Pues nada, nada. Nada, nada, nada. Y yo, híjoles, ya iba tipo mi presupuesto que ganaba, yo ya me iba a la mitad. Con que me den la mitad ya le entro, ¿no? Y pues nada, cara. Bueno, para no hacer el cuento largo, literalmente acabé poniendo la ayudante de cocina y me dieron pues literalmente un trabajo que en ese entonces eran 8,000 pesos al mes, más propinas, que propinas eran 200 pesos. Digo, no me alcanzaba ni para la renta, pero pues ahí entre mi esposa y yo la hacíamos. Y, y digo, pues fueron de las peores épocas de mi vida, ¿no? Esta parte de volver a levantarte y de, pues también toda esta gente que ya me veía a mí como que el chef, que había estado en tantos restaurantes y de repente pues volvía a estar de cocinero, pero pues, creo que esa también es una de las grandes magias, ¿no? Creo que nuestra profesión, a pesar de que estés hasta arriba, pues, siempre tienes una forma de cómo regresar, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha pasado mucho en el tiempo, de repente, donde crees que estás súper alto y pues lo único que está pasando es que entre más alto, más duro es la caída, entonces tienes que estar preparado y con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, volver a levantar, honestamente me costó mucho trabajo, y fue un esquema de, pues otra vez de cocinero y otra vez de supervisor y otra vez creciendo. Estuve en 4 o 5 restaurantes, pues tratando de picar, 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 picar piedra, pero al final de cuentas sí, esa pasión, pues sí me hacía querer más y querer más. Y aparte, algo que es bien importante, yo ya traía una necesidad atrás, pues de una familia. Mi esposa pues ya era de que, oye, pues qué onda con los hijos, qué pasa. Entonces fue de trépale, 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 y de repente por obra del Espíritu Santo me cae una llamada, me dice, no, ¿y sabes qué? Quiero una consultoría para un restaurante italiano. Pues empezamos a hacer la consultoría y acabo siendo socio del restaurante, y empezamos a trabajar en este proyecto, ¿no? Entonces un proyecto donde la verdad estuvimos 3 años. El primer año nos fue fenomenal, el segundo año me empiezo a dar cuenta que nos faltaban pagos y que de repente, pues yo haciendo pedidos a los proveedores, y los proveedores, oye, no te puedo surtir todo, y entonces me llegaba a la mitad del pedido y yo era como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y las ventas iban con ganas, y de repente 8,6, que 8,6 es un platillo que no tenemos, y oye, ¿por qué tanto 8,6? Entonces hablo con uno de mis socios, éramos 3, y le digo, oye, güey, ¿qué onda, güey? Y él lleva a la administración, y digo, oye, pues los proveedores me están diciendo que no están pagando. No, 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 sí, ahorita vemos, discúlpame. Para no hacer el cuento largo, pues tuvimos que agarrar lo que hace en Intervention a este canijo, y pues nos estaba robando toda la lana, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, mi inexpertise también, pues hace que, oye, ¿sabes qué? Pues salte de la sociedad, déjame a mí todas las acciones, y con esto ya continúo, ¿no? Con esta ideología que mayor acciones, mayor poder y más fregón eres, ¿no? Pues sí, lo único que hice fue agarrar una deuda del tamaño del mundo, ¿no? Entonces, y pues claro, el otro feliz de que, bueno, pues tú te quedas con las acciones, pues tú dale, pues sí, cuando traemos pasivos hasta el tronco, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo ya sintiéndome otra vez Juan Camaney, tengo mi propio restaurante italiano, wow, socio mayoritario, pues sí, debiendo todo el oro del mundo. Entonces, me empieza a costar trabajo, pues obviamente el flujo no había, no había, no había, no había, no había, hasta que literalmente recuerdo que estaba Vero, mi esposa embarazada de Rodrigo, atendiendo las mesas y yo en cocina, ¿no? Y ya mi miedo más grande era, híjoles, ya no es que jale o no jale, sino le decía a Vero, nada más, por favor, que no vaya a llegar 40 personas de trancazo, porque no las vamos a poder atender, no tengo la capacidad, ¿no? Entonces llegó un punto donde Vero me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos nosotros en Plaza Tanara, y me dice, oye, enfrente hay un restaurante, hay un chef que admiras mucho, pues, ¿por qué no vas y hablas con él, no? Y le preguntas, pues ¿de qué se trata, no? Y si te puede ayudar y todo, ¿no? Yo siempre he dicho que esta parte de la mentoría creo que es
fenomenal y creo que es una práctica que todo el mundo deberíamos de tener. Lamentablemente a veces el ego nos gana y no queremos o no sabemos pedir ayuda. Esa es la realidad, pero digo, a mí en lo personal me ayudó. Llegué con este chef y le dije, ¿sabes qué, chef? No me conoces, qué gusto, pero pues estos son mis números, necesito que me ayudes. ¿Cómo hacemos para levantar este restaurante, no? Me acuerdo que los vio rapidísimo y me dice, Rodrigo, tienes que cerrarlo, ciérralo ya. Le digo, no, hombre, ¿cómo crees? Es lo último que estoy esperando. Y me hizo una dinámica muy rápida, muy sencilla. Me dijo, regálame, por favor, medio día de tu tiempo. Te quiero llevar a un restaurante para que lo veas. Llegamos a un restaurancito, para irme súper rápido, un señor de 70 años, él salía, atendía las mesas, él mismo regresaba, él mismo hacía todo. Y me dice, Rodrigo, este restaurante lleva 25 años quebrado. El señor ya perdió su familia, ya perdió su matrimonio, ya perdió todo. Yo creo que hasta de vivir allá dentro del restaurante, 2 mesas en un viernes. Pues, ¿qué onda? ¿Tú crees que es negocio? Pues no. Bueno, pues sigue aferrado. ¿Así te quieres ver? ¿Así quieres estar 25 años? No, pues entonces ciérralo. Literalmente regresé y le dije a mi esposa, es que a cerrar la cortina. Vámonos, bendito el equipo de sala, me quedé con el equipo de cocina y ahí pues llegó una depresión total. Esa es la realidad, ¿no? Ya Vero, naciendo Rodrigo, mi primer hijo, pues yo la verdad estaba en el suelo, no sabía ni qué hacer. Logro mandar currículums a donde cayeran y me hablan de una escuela de gastronomía. Oye, ¿sabes qué? Pues me interesa que des clases de italiana, pues órale, le entro. Yo la verdad sí me estaba costando mucho trabajo porque venía demasiados problemas, pero era un tema como de, a ver, vamos a levantarlo. Aparte yo decía, ¿cómo voy a acabar dando clases? Yo muy en lo personal, y es algo que hoy en día admiro exagerado, pero yo en ese entonces erróneamente decía que literalmente todos los cocineros que no habían sido contratados en el mundo laboral eran los que daban clases. Y tontamente, ¿eh? O sea, y lo digo abiertamente, tontamente, pero entonces así me sentía yo, como alguien que no había triunfado en el mundo laboral y por eso terminaba dando clases. Y entonces empiezo a explicar a los chavos y hubo algo que Tadeo, que es mi jefe de cocina hoy en día y aparte de ser mi mano derecha, pues creo que es de mis grandes amigos, que lo tengo en college desde hace 10 años, me dice, a ver, chef, ¿yo qué tanto te voy a aprender si tú ya tronaste un restaurante y estás aquí? Pues, ¿qué me vas a enseñar? En ese momento fue hace cuenta que una chispa y le dije, pues mira, a lo mejor no te puedo enseñar mucho, pero lo que sí te puedo enseñar es qué no hacer para echar a perder un restaurante. Eso sí te lo puedo decir 100% seguro porque créeme que se me quedó tatuado, ¿no? Y desde ahí empezamos a crecer y me fui dando cuenta que esta labor de la docencia no es para cualquiera, necesita haber una vocación y no es mentira. Hoy en día yo le debo a los docentes toda literalmente mi cantera y creo que es una de las profesiones que más les aplaudo y cada lugar donde trato de estar les aplaudo porque literalmente gracias a ellos tenemos cocineros y los grandes restaurantes de México han crecido gracias a esa labor de los docentes que están todos los días en las aulas enseñándole a sus alumnos, picando piedra, picando piedra, picando piedra para lograr. No es mentira, estuve 5 años dando clases, pasé de ser docente a ser coordinador académico, director académico y bueno, acabé de director de 5 universidades al mismo tiempo que era su lugar en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Me acabé correlacionando durísimo con el tema académico y me encanta y me apasiona. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya quiero emprender mi propio negocio. Hablé con mis hermanos que ya estaban en el medio gastronómico, obviamente, digo, yo tenía 31 años, Patricio pues, tenía 30 no, Patricio tenía 23 y Daniel tenía 21, o sea, eran unos niños, caray. Pero dije, ¿sabes qué? Este es mi último intento de abrir un restaurante. Y literalmente así se los dije. Esta es la idea, hagámoslo en conjunto, entre los tres y digamos todo el rollo. Pero pues literalmente sí les dije, este es mi último intento. Y si en esto no lo hago, me cambio de carrera y me pongo a vender seguros o a ver qué chingados hago. Pero ya cocina ya no. Este es mi último intento y ahora sí voy a hacer lo que siempre he querido hacer, mi identidad como cocinero. Cocina norestense, tiene que ser en un formato fine dining, tiene que ser menos degustación. Hicimos 7 mandamientos, que es lo que nos ha regido todo este tiempo, que habla mucho de esto, tanto del productor, tanto del cliente, toda esta ideología. Y así abrimos Coli con una inversión de 600,000 pesos. La mitad del equipo que yo tenía guardado de cocina del Cortiles, 5 años después, son con la que abrimos la cocina de Coli. Digo, acabó siendo con un pequeño préstamo a mi abuelo que nos cobraba cada mes el condenado, más una camioneta que yo tenía que vendimos y mi esposa me decía, ¿cómo vamos a vender la camioneta para un sueño? Y si no nos va bien, no creas que andamos súper sólidos y andamos batallando. Yo vivía en un departamentito en el centro de Santa Catarina, y yo siempre he dicho, ¿no? Ya una vez que tocan las rodillas el suelo, ahí es donde, y le gritas a Dios que te ayude, ahí es donde ya sabes que las cosas necesitan cambio, ¿no? Entonces, Coli fue un proyecto donde no existía la palabra fracaso.
Esa es la realidad. Desde el día uno que abrimos Coli, los tres hermanos dijimos, hagamos de este restaurante el mejor restaurante de Monterrey. Y así fue desde el día uno, con esa misma ideología bien marcados y era, aquí no podemos cerrar. Yo no me salí de la escuela cuando abrimos Coli, ni mis hermanos de sus trabajos. Yo me salí de Sugar al año 8 meses que había abierto Coli. Era un proyecto meramente en la noche. Después de la escuela yo me lanzaba, es más, me acuerdo que una vez le dije a mi esposa, le digo, Vero, ya no tengo tiempo de tener otro trabajo más. O sea, ya mis tiempos ya están máximos. Entro a las 7 de la mañana a la escuela, salgo a las 2 de la mañana de Coli. O sea, ya no me da tiempo de nada más. O sea, ya es todo lo que puede ser. Entonces, sí fue un trabajo meramente pasional, pero con esta ideología de no podía haber fracaso porque ya habíamos vivido el fracaso. Yo le decía, para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces, pues literalmente estos últimos 10 años de Coli ha sido ese enfoque de no, o sea, no puede fracasar. Nos llegó la pandemia, nos ha llegado varias cosas complicadas en Coli también, no todo ha sido perlas, ni todo ha sido hojuelas, ni todo ha sido bello, pero yo creo que este mismo miedo de saber, vaya, de recordar lo que es estar en momentos difíciles son los mismos que te hace a no vuelvo a caer a eso y no lo vuelvo a hacer. Entonces, pues también yo lo digo que es como ese sentido arácnido, ese sentido de defensa de ya veo que va por ahí, no, 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 entonces cámbiale estas tuercas, muévele acá, baja costos, hazle, pero no vuelvo a regresar a eso y no vuelvo a regresar a eso. Y no es mentira, hasta cuando sientes que ahí vas, dices, no, 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 vámonos, ¿no? Digo, han sido 10 años de Coli, considero que ahorita Coli está en una de las mejores épocas, pero digo, ¿qué es éxito? Pues para mí el éxito se marca más en mi estabilidad emocional y familiar, ¿no? Creo que eso realmente es el éxito. Yo el trabajo no lo veo como trabajo. Literalmente Coli, para mí y mis hermanos, creo que es un tema 100% de pasión. Así nació Coli y así es hoy en día. Entonces, creo que la estabilidad la trato de dar más hacia mi casa, ¿no? El trabajo se acaba convirtiendo en un mecanismo para darle más estabilidad a mi casa, pero también para mi segunda familia, que son mis colaboradores. Ahí es donde también tengo que buscar esta parte de estabilidad, pero pues creo que ha sido un trayecto muy bonito, muy loco y digo, pues no todo ha sido bello, pero siempre me pongo a pensar y digo, si no hubieran existido estos momentos complicados en mi vida y en la vida de Cole y en la vida, pues ahora sí que familiar, creo que no sabríamos valorarlos ahorita, ¿no? Insisto, no hay victoria si no hay fracaso, ¿no? Sino cómo superamos qué es victoria, ¿no? Las cosas que rápido llegan, rápido se van. Creo que va por ahí. Creo que ese es mi pensamiento al día de hoy digo, es bien importante saber levantarte de los fracasos. Hay gente que el primer fracaso se cae y ahí se queda. Y una vez una amiga mía, chef, me dice, es que Rodrigo, tú has cerrado 1000 restaurantes. Le digo, sí, bendito Dios, a lo mejor sí tuve que cerrar muchos restaurantes y tuve muchos fracasos, que hoy en día digo que no fueron fracasos, fueron victorias, porque pues hoy en día, digo, lo que tengo junto con mis hermanos, mis colaboradores y la gente que está alrededor de mí, pues creo que es algo que impacta más que lo de la economía que nos puede generar, ¿no? Y me gusta decir más que tenemos un restaurante que genera mayores impactos a nivel sociales, históricos, tradicionales y este furor que a mí mi objetivo principal de Coli es hacer sentir a los norteños cada vez más orgullosos de lo que somos. Esa es mi ideología. Más que literalmente la parte económica que nos pueda dar, ¿no? Entonces, pues creo que yo insisto, para mí eso es el éxito y a mayor fracaso es mayor victoria, ¿no? Oye, Rodrigo, en esta parte emocional creo yo que es la más complicada, porque creo que lo racional te dice, oye, pues ya tuviste este fracaso, ya te despidieron, o ya tu negocio no funcionó, tienes que levantarte. O sea, la racional nos dice eso, pero regularmente actuamos más con la emocional. Eh, ¿Cómo lograste, que claramente al inicio es complicado, ¿no? Pero cómo lograste sobreponer la parte emocional? Porque también si estabas teniendo un éxito importante desde joven en tus veintes, hablando obviamente de un éxito económico, eh, ¿cómo te quitas ese parche que es, oye, director corporativo de tal empresa o dueño de un restaurante italiano? ¿Cómo te quitas todos esos estereotipos para poder volver a empezar? Pero creo que luego es las pesadillas de muchos, ¿no? Si empezamos vendiendo helados, que yo empecé vendiendo nieves, pues si empezaste vendiendo nieves, luego sueñas que vendes nieves otra vez y es lo que te da miedo. ¿Cómo te quitas esa máscara? Ay, mira, yo creo que no hay, yo creo que hijo, uno de los temores más grandes es esta parte, o digo, no temores, ¿no? Pero uno de estos grandes prejuicios es el ego, ¿no? Es que como la gente, como yo, si ya fui esto y voy a regresar a esto
Y digo, creo que al final del camino, si algo me ha ayudado mucho, digo, han sido dos cosas, ¿no? La primera y fundamental ha sido mi esposa. Creo que mi esposa ha sido el pilar más importante en entender esta parte digo, ella lo entiende, la que me ha hecho entender a mí ey, güey, bájale 3 rayitas, compadre. O sea, sí, estuviste acá arriba, pues sí, pero hay que volver a empezar. Y el trabajo es la única constancia, ¿no? O sea, yo recuerdo estar en mi casa literalmente deprimido y no quiero salir y no quiero el trabajo, no quiero esto. Y mi esposa era, te me paras, te me vas o dale, ¿no? O si no, ahí muere. Pero aquí flojos no queremos y aquí chillones no queremos, ¿no? Mi mujer es norteña y bien dura y eso siempre me ha ayudado a levantarme, ¿no? Y muchas veces de repente llego yo a la casa cansadísimo y me dice, oye, Rodrigo, pues no tienes servicio en la noche, no hay clientes importantes en la noche, y me ha hecho pensar de, pues sí, sí, es cierto, oye, llevo desde las 7 de la mañana en call y tal, pues hay que regresarse porque hay que atender las mesas, ¿no? Y creo que la otra es, al final del camino, mi profesión es ser cocinero. El chef es un puesto, el dueño es un puesto, el chef patrón, pero al final del camino somos cocineros y nuestra labor más importante, y vaya que es compleja, pero es donde entra en esta ideología de la hospitalidad, nosotros nos encargamos a darle felicidad a los demás. Esta es mi labor, esa es mi profesión, esa es la industria de la hospitalidad. A través de nuestra habilidad tenemos que aprender a darle felicidad a los demás y darles confort a los demás. Entonces, pues creo que eso también te habla donde a veces nos tenemos que comer nuestras broncas y nos tenemos que tragar nuestros problemas, pero sí se aligeran más a través de la felicidad de los otros. Y lo veo con mi familia, lo veo con mis hijos, lo veo con mis clientes, lo veo con mis colaboradores, lo veo con los productores. Y sí, para mí ha sido algo que me ha ayudado mucho, el saber que mi labor puede ayudar a los demás y hacer feliz a los demás a través de una cena. Digo, queda mencionar que dentro de Coli hemos regalado millones de cenas y millones de comidas a gente que no se lo espera o que llega, que es de la industria y que yo sé que, hijo, te lo juro que está contando los pesitos para poder ir a Coli. Y pues de repente llega y nos damos cuenta y le digo, compadre, pues esto va de la casa. O sea, para mí es un honor que tú estés con nosotros, ¿no? Entonces, digo, cuando ves esos cambios, cuando ves esa felicidad que regalas una copa o que sales a alguna mesa y algún estudiante te pide una foto, pero pues no es mentira, ellos se sienten contentos, pero te voy a ser honesto, yo por dentro me siento el Superman, ¿no? De que, wow, me está pidiendo una foto, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas de pues, ser humildes y entender pues, que al final del camino yo no quiero vivir en el pasado, esa es la realidad. No me gusta vivir en el pasado. Si hace muchos años tuve eso y fracasé, pues qué fregón, es una rayita más al tigre y hay que seguirle para adelante, ¿no? Y vamos a seguirle dando. Creo que es algo que también me ha encantado en Monterrey. Creo que es algo que me hace sentir muy norteño. El norteño se echa para adelante, el norteño no se queda en casa. El norteño, creo yo, que el trabajo se acaba convirtiendo, pues también en un tema de admiración y respeto. O sea, en Monterrey me encanta que la gente, el trabajo como tal, es un tema muy importante y es algo que da mucha serenidad. O sea, yo trabajo mejor dicho, es una labor del término laboral. O sea, esa parte es bien bonita. No es una necesidad que tenga que trabajar, no, es un gusto y trabajo donde me gusta, ¿no? Y creo que es eso. O sea, al final del camino, entender, y si hacemos resumen, creo que la pareja es fundamental, con quién te rodeas. Creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida es haberme casado con mi esposa. Es esa parte de Jin Yang que me levanta. Dos, entender cuál es mi objetivo en la vida real. Y dos, por qué decidí estudiar esta profesión y por qué me dedico a esto, porque es a través de los demás. Y la otra también es, solo tú eres el único que te puede dar un cambio. Nadie más te va a hacer un cambio. O sea, tú eres el único que vas a poder tomar la decisión de decir, voy para adelante, voy para acá, o hago esto, o te puedes hundir. Esa es la realidad, ¿no? Algo que me siento orgulloso y digo, soy muy apasionado y lo que hago lo hago hasta llenar manos, tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? Pero cuando un día digo hasta aquí o a partir de ahorita quiero lograr esto, pues le damos. Hasta mi esposa de repente me dice, oye, proponte este viaje, ¿no? Porque eres bien necio, caray, y vámonos, ¿no? Entonces, pues creo que esa tenacidad también ayuda mucho, ¿no? ¿Qué impacto tuvo la estrella Michelin? ¿Te lo tomaste como aplausos, como satisfacción o fue un poquito más de presión? No, hombre, fue un terror total, ¿no? Digo,
siempre está esta parte de agradecer. Digo, al final del camino es bonito y es muy padre que saber después de 10 años de estarte matando y estar haciendo todo lo que esté en tus manos para poder tener un proyecto que tú sabes que puede ser exitoso en la terminología de los impactos que damos, así es como nos gusta medir a nosotros el éxito en los restaurantes, no tanto a través de la parte económica. Hay otros restaurantes que tenemos que sí es meramente utilidad, costos, economía, pero Coli al final del camino creemos nosotros que los impactos son mucho más tangibles. Después de 10 años que nos dieron la estrella, digo, fue como un wow. Y al final, pues es para los chavos. Y yo me acuerdo que regresamos y le dije, jóvenes, esto es para ustedes, güey. O sea, ustedes son los que hacen todo el día para lograr este rollo, ¿no? Pero sí también llega este punto de responsabilidad de, ay, güey, o sea, ya nos están catalogando en otro lado, ya estamos en otra línea. Y les voy a platicar una historia así rapidísimo. Cuando de repente nos llega el correo de Michelin de, oye, ¿sabes qué? Necesito que llenes tu información, tal, tal, tal. Le dije, ¿qué es esto? Esto ni de broma, no ha de ser un spam, o ha de ser, pues digo, una estafa o cosas de esas, ¿no? Entonces de repente empezamos a hablar entre cocineros de que, oye, no, pues me llegó esto a ti también, oye, pues si es neta, no, no es neta, pues qué onda, oye, ya me enteré que por medio de Canirán, que sí, ya, pues órale, llénalo, pal. Yo creo que a mí el primer correo me llegó en enero y la invitación nos llegó 2, 3 semanas antes del 15 de mayo, que fue cuando nos dieron la estrella, que fue la premiación. Te juro que han sido los meses de mayor tartulia que he tenido en mi vida, ¿no? Yo juraba que todos eran inspectores, que todos estaban ahí, no, horrible, 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 fue un estrés total. Y yo les decía a mis hermanos, no, hombre, ya, mira, con que nos den una mención, con que nos den una mención, ya le hicimos. Y es más, yo les decía, el día que nos den una mención, yo me voy a poner un fiestón del tamaño del mundo, lo voy a festejar, pero para arriba y para abajo, y no es manches, vamos a acabar a las 6 de la mañana, todos ya sabes, ¿no? Con burbujas y todo el relajo. Pues ahí vamos a la premiación, bueno, yo no, ya ni uñas tenía, la verdad me estaba muriendo del nervio. Y pues de repente cuando se acaban las menciones, yo volteo y les digo a mis hermanos, oye, ¿qué onda? Pues entonces nos invitaron pues para perder o para qué nos invitan, ¿no? Entonces ya empiezan el tema de las primeras estrellas y pues ahí sale Cole, ¿no? Y de repente, pues esta emoción corriendo, llegamos y volteamos a ver, y no es mentira, toda la gente y cocineros que yo súper admiro y que desde antes de abrir Cole yo admiraba y llegaba a sus restaurantes por la puerta de atrás tocando de, güey, te admiro un buen, cabrón, está bruto esto, pues volteo y ya estaban en la misma línea, ¿no? Y recuerdo que todavía un chef llega y voltea y me dice, ándale, para que te des cuenta que ya estamos en el mismo nivel, felicidades, bienvenido al clan, ¿no? Te juro que para mí una gente que admiras mucho y que te está poniendo en ese tema de igualdad, porque eso te habla de la otra persona, de una humildad, cabrón, y también que él te está poniendo en esta parte. Entonces, digo, fue algo muy bonito, pero salimos, nos dan todo este rollo y llegamos a un stand de reserva de la familia, pido un tequila y te lo juro que no me lo podían acabar. En ese momento llego, me pongo en una silla y volteé a Patricio y me dice, güey, ¿qué traes, ca? Dije, güey, estoy agotado. O sea, agotado. Yo creo que quiero una sopita, no sé, me muero de hambre. Acabamos a los 5 minutos en Aupie de Cochón echando una sopita de cebolla y Aupie de Cochón no porque sea fresa, sino porque es el único que abre 24 horas echando una sopa de cebolla. Los tres hermanos y Felipe, que también ganó como mejor experiencia en cócteles, ni hablábamos ni decíamos nada, o sea, no sabíamos qué estaba pasando. Al día siguiente, la primera llamada fue de mi esposa, felicidades, y la segunda llamada fue del concierge de Ulises que tenemos en Coli diciéndome, chef, es una loquera las reservaciones, esto es un caos, no sé qué hacer, entraron demasiadas, tenemos todo el mes lleno. Y yo, Ulises, no te preocupes, o sea, no pasa nada, tú nada más ponle stop ahí en Open Table y ahorita regresamos y vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, sí fue como que esta parte de emociones, pero al final de cuentas, pues es una responsabilidad enorme donde pues también te obliga a estar más pegado en el restaurante y ahorita el miedo más grande, olvídate de querer dos, ¿no? Es mantener una, ¿no? Sí, creo que esa expectativa, y sobre todo porque Michelin, pues antes no llegaba a México, entonces ahora es, oye, pues qué restaurantes en México tienen estrella, hay que ir a visitarlos. Creo que cuando somos foodies, y empezamos a hacer estos recorridos, yo no voy tanto a Monterrey, estuve una vez el año pasado, pero voy a estar por ahí pronto. Y dices, oye, pues ¿a cuáles son los primeros que tengo que ir? Pues tengo que ir a los Michelin porque hay mexicanos obviamente que tienen sus estrellas en restaurantes en otras partes del mundo, Estados Unidos, Francia, pero el hecho de poder haberlo hecho en México con gastronomía local, creo que es donde sientes la responsabilidad, ¿no? Totalmente. Y mira, algo, digo, pues ya después de platicarte un poquito mi historia, pues yo nunca tuve la oportunidad de cocinar en el extranjero ni salir al extranjero,
pero yo sí sabía 100% que yo lo que quería hacer, a lo que me quería dedicar desde el día uno que empecé a estudiar esto, pues era el fine dining. Entonces, pues yo sí, muy honestamente, siempre me pregunté, pues, ¿cómo es esto de la estrella Michelin? ¿Cómo son los restaurantes de estrella Michelin, no? Y literalmente, después de este análisis interno y ya como que se te baja, pues, un poquito el estrés, el nervio, el miedo y todo, eh, quise subir una foto en Instagram, pues, conmemorativo de la estrella Michelin y literalmente, ¿no? Lo que puse fue mi sentir, que era yo les decía a mis hermanos, una vez ya que habíamos abierto Coli, me veo con la necesidad de que tengo que ir a buscar unas prácticas en algún restaurante de estrella Michelin para poder entender cómo es esto, ¿no? Y para poder ver, o sea, realmente qué está pasando y cuál es esa gran diferencia que hay, ¿no? Porque yo así lo veía. Y también yo no había tenido oportunidad de haber comido en ningún restaurante de 2 estrellas para arriba. Había tenido la oportunidad de ir a Chicago a una estrella, a Boca, y era el único restaurante de estrella Michelin que había ido a probar y se me había hecho así lo top del mundo, ¿no? Y de hecho lo promoví toda mi vida y hasta el día de hoy, porque fue mi primera experiencia. Entonces, mis hermanos me decían, bueno, pues ¿cómo le hacemos? Es que Coli no puede pagar y pues yo tampoco, ¿y cómo voy a estar fuera un mes? Y todos los lados donde me aceptaban de prácticas, pues eran de 3 meses a 4 meses, entonces, pues tampoco puedo dejar el restaurante porque tampoco tengo la lana para echarme 4 meses de vacaciones. Pero siempre estuve pensando en qué será ser, o sea, cómo se trabajará en un restaurante estrella Michelin. Y una de las grandes satisfacciones es que, pues a lo mejor nunca pude trabajar en un restaurante estrella Michelin, pero sí lo más fregón es que no me daba cuenta que yo estaba haciendo un restaurante estrella Michelin, ¿no? Y creo que eso, pues al final del camino, vaya, me llena de mucho orgullo, ¿no? Oye, y en esta retrospectiva, en los años, ¿qué se tiene que hacer bien en un restaurante para una persona que está iniciando? Pues tú sabrás que es el crear un restaurante, un negocio de comida en México es el negocio principal que piensa un mexicano al momento de que quiere emprender. ¿Cómo tiene que hacer de manera correcta esta constitución y esta organización de un restaurante para poderse convertir en un restaurante estrella Michelin? Mira, creo que son millones de factores, millones de cosas, y creo que son complejas, ¿no? Al final del camino, cada quien habla desde su trinchera, pero pues a mí me costaron 10 años de entender tanto la parte administrativa, la parte fiscal, la parte de recursos humanos, la parte, hijo, de mercadotecnia, que también para mí es un caos, porque pues, es algo que no lo conocía. Digo, son millones de cosas, pero si puedo dar una sola, que es la que a mí realmente me movió y fue la que realmente considero yo que fue la que me hizo lograr esto, es el tema de la pasión. O sea, yo insisto, yo el restaurante nunca lo vi como un trabajo, sino lo vi como una meta de llegar a ser lo mejor a costa de lo que tuviera que ser, ¿no? Y a costa me refiero a mi costa, no a costa de los demás, sino es cómo lograr hacerlo. Y yo no es mentira, yo llego a Coli feliz, o sea, después de 10 años sigo llegando a Coli antes que mis colaboradores y me gusta llegar temprano y me gusta recibirlos y me gusta estar ahí y de repente llego a un punto donde hasta la misma gente, chef, ya vete, o sea, ¿qué onda? Ya no hay nada que hacer, o sea, ya. Y estoy ahí, o sea, me gusta estar ahí, me apasiona demasiado estar ahí, me encanta estar cambiando los platos, me encanta estar jugando con recetas nuevas, me gusta hablar con los productores, me gusta hablar con los proveedores, me gusta correlacionarme en todo esto. De repente hasta, oye, que hay una plática de la historia de Nuevo León, me gusta ir. Digo, al final del camino, chavos, la cocina es de los trabajos peores pagados, es de los trabajos más demandantes. Tienes 7,500 cosas feas y hemos visto hasta páginas de Instagram que habla de los pestes que son la gastronomía y de todo esto. Digo, no todos los lugares son así, creo que generalizan mucho, pero sí, te tiene que ultra encantar este rollo. O sea, te tiene que ultra encantar. Y si no te encanta, neta, no lo hagas. Pero si te gusta y te apasiona esto, te puedo postrar que van a llegar lejísimos. O sea, lejísimos, lejísimos, mucho más que nosotros. Y digo, nosotros somos un arrocito, ¿no? En todo el show, pero el tema de la pasión, el de amar este rollo, creo que eso es lo que te hace. Y no nada más es el tema de cocinar, es todo lo que involucra, y vuelvo al mismo fundamento, la parte de la hospitalidad. La hospitalidad es hacer a través de lo tuyo un efecto positivo en los demás. Así es como yo lo veo. Y pues y Coli, a través de lo que hacemos, contamos historias y hacemos que los regios se sientan más orgullosos de nuestra tierra y que también un productor tenga mejor alcance económico y que sus productos no nada más lleguen a Coli, sino puedan llegar a más restaurantes alrededor. Pues yo creo que ahí está. Eso sigue siendo hospitalidad y creo que eso es lo bello de este tema, ¿no? Y yo les digo, la hospitalidad te tiene que nacer, o sea, es algo que te nace, ¿no? Desde
una persona en su casa desde que recibe a sus amigos y los atiende y los apapacha. Y creo que todo el mundo en nuestro grupo de amigos tenemos ese pelado, ¿no? Que desde que ya, ¿qué onda, compadre? Les traje esto, yo me traje los vasitos porque la vez pasada vi que no había vasos desechables y yo traje hielo. O sea, es algo que te nace. Ya la técnica la vas aprendiendo en la escuela, la vas aprendiendo en la docencia, la vas aprendiendo, pues obviamente en el camino del trabajo, pero te tiene que apasionar bien cañón este rollo. O sea, es algo que te tiene que nacer totalmente, ¿no? Rodrigo, estamos llegando al final de la charla. Me gustaría preguntarte en todos estos años, que como tú bien mencionas, es de muchos fracasos para alcanzar nuestros sueños. Creo que hoy estás viviendo tu sueño. Te tiene que gustar mucho lo que haces para vivirlo con tanta pasión y para querer seguir mejorando. Pero en todos estos años, ¿con qué lección te quedas? ¿Cuál ha sido la lección más trascendente en tu vida que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Mira, yo creo que la competencia número uno eres tú, nadie más. Al único que le tienes que rendir cuentas es a ti, a nadie más. Con el único que tienes que quedar bien es contigo, con nadie más. ¿A qué me refiero con esto? Siento que el temor al fracaso hoy en día es demasiado grande, caray. O sea, demasiado grande. Y creo que cada vez hasta lo vemos más en los jóvenes que literalmente tienen miedo a fracasar. Y eso es lo que los limita demasiado. Creo que es importante la parte del fracaso y creo que la parte del fracaso es parte fundamental. Tenemos que seguir aprendiendo a que no hay mejor intento que el intento mismo. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que aprender a tratar de intentar y que si va a haber un fracaso y va a haber algo malo, lo va a haber y tenemos que estar bien amarrados y que tenemos que ser de piel gruesa para seguir continuando y que si alguien te dice, no vales madre, jaja, la regaste, no pasa nada. Oye, yo soy mejor que tú, claro que sí y hay que seguir adelante. Yo hoy lo digo, me siento en una época de mi vida padrísima, pero todavía hay millones de gente que súper admiro y hay millones de gente que todavía me tiemblan los pies cuando se me acercan y que Dios he tenido la oportunidad de conocer y de repente hasta cocinarles. Y no es mentira, me siguen temblando los pies y esa es parte fundamental. O sea, el día que nos sintamos que no la sabemos todas, ese día ya valió gorra. Espero que sea en la tumba porque no va por ahí, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo al fracaso, al revés, hay que seguirle intentando, hay que saber pararse. Y digo, creo que no lo digo yo, ¿no? En chiste lo digo con mis chavos de que lo dice Rocky Balboa, pero el arte no está en no caerte, sino en saberte parar, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Hay que sabernos parar y hay que saber recibir los trancazos para darlos más duro, ¿no? Y no hay que frenarnos. La recompensa no llega rápido. Eso es otra, la recompensa no llega rápido, y menos en esta industria. En la gastronomía mucha gente cree que voy a abrirme restaurante y a los 3 meses voy a tener lana. No, no es cierto. Se tardan años, 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 años. Por eso llego al punto, te tiene que encantar este rollo. O sea, te tiene que encantar porque va a ser una friega. Las cosas malas no te las voy a platicar, yo esas que te las platique la vida, pero nada más aférrate, aférrate, aférrate hay que estar dispuesto a que los golpes nos van a hacer más fuertes. Yo creo que una relación muy bonita con el motociclismo, que te tiene que... Totalmente, digo, hay dos tipos de motociclistas, el que ya se cayó o el que se va a caer. Sí, pero al final te tiene que encantar para volverte a subir. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero creo que Así es, así es. si te da miedo caerte, pues no te vas No a te subir, subas. no te subas. Exactamente, exactamente, exactamente. Totalmente, totalmente correcto, caray. Oye, Rodrigo, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, un placer conocerte por este medio. Espero que pronto Al sea contrario. en persona por allá en Monterrey o cuando vengas a Guadalajara. Las personas que aún no te conocen, que no conocen Coli, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden hacer su reserva para que conozcan pues uno de los primeros restaurantes en México en obtener una estrella Michelin? Gracias. Sí, estamos en Amazonas 225, en la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García. Y pues digo, la forma más fácil es a través de nuestra página web, que es coli.mx, ¿no? Y a través de redes sociales, coli.res y Rodrigo Rivera Río. Ahí estamos en cualquier cosa, mándenos mensaje y encantados de la vida de canalizarlo ahí para su reservación. Y pues acá tienen su casa en Monterrey, feliz de la vida de recibirlos. Aquí lo dejamos abajo para que los puedan registrar y te agradezco de nuevo y pues recuerden que todo avance y es progreso. Pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.